Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, te pido por favor si puedes ver lo que es el comercial completo o la lectura completa para que YouTube vea de que el canal está activo otra vez. He estado ausente mucho tiempo por tema de salud. Ya estamos volviendo a hacer lo que es los videos más largos. Por favor, apóyame de esta manera. Gracias, cariño. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. Dos mensajes. Nos dicen, comprensión espiritual. El arcángel Raziel. Yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Terapia de los ángeles. El arcángel Rafael. Confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudar con la carga. ¿Sabes lo que yo siento, Virgo? Yo siento la energía de tu evolución espiritual. Yo lo que estoy sintiendo es que muchos de vosotros están sintiendo un crecimiento, algo, una energía interna. Es como la intuición, de repente sueños reveladores también. O que simplemente puedes inclusive, que parece una locura, puedes inclusive anticiparte a lo que va a decir la otra persona. Richard, ¿cómo es eso? Que vas a poder leer la mente de los demás. No sé si te ha pasado, Virgo, que a lo mejor me dice Richard. Estaba conversando con alguien y yo sabía que me iba a tocar un tema y justo me toca ese tema. ¿Por qué pasa esto? Porque la parte espiritual está evolucionando, está creciendo en tu vida. Porque tú vas a empezar a recibir señales, mensajes, porque hay un plan divino, cariño. Es como si tus guías dicen, voy a dar ese don a Virgo, ¿para qué? Para que Virgo empiece a encontrar su camino, para que Virgo empiece a encontrar su plan divino. Porque nos están diciendo comprensión espiritual y terapia de los ángeles. Tienes que confiar, ¿vale, cariño? Confía. No tengas miedo, porque a lo mejor me dice Richard, a mí me da un poco de miedo todo esto que me está pasando. No sé si a lo mejor es energía buena, es energía mala. Tienes que confiar. Porque todo es un plan divino. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Me sale un Libra, me sale un Leo, me sale un Acuario, Piscis y un Cáncer. Te enseño las cartitas. Te voy a dar de una vez lo que son iniciales. A ver. Vamos a ver. Iniciales. A ver. La letra W o la letra M, la letra V, la letra C, la letra X, la letra G y la letra Z. Muy bien. La letra G me ha salido 2 veces. Yo creo que tú estás lidiando con una persona de iniciales G. Puede coincidir en su apellido, puede coincidir también de repente su apelativo, su apodo, su nombre. Vamos a ver números. El número 3 y el número 1. El número 3 y el número 1. Tranquilamente la persona de tu interés de repente tiene 31 años. Puede ser el caso. O que a lo mejor de repente te preocupa la energía de tus hijos de 13 años. Puede ser, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Virgo, cariño. Yo veo que muchos de vosotros han tenido un encuentro o una comunicación. De repente muchos de ustedes han coincidido con amigos, amigas o con tu ex también. Porque veo un encuentro aquí. Pero es un encuentro de buen rollo. Es como si te hubiera dado alegría. Como si te da entusiasmo saber de esta persona. A lo mejor de repente estabas un poco distanciado, un poco bloqueado con familiares, con amigos, con personas cercanas. Pero ha habido un encuentro también. Vamos a ver. Sí, y la carta de los amantes, mi querido Virgo. ¿No será que muchos de vosotros o ya se han reencontrado con alguien? Puede ser que me diga Richard, estamos retomando otra vez la comunicación, el contacto. Y el otro punto, vas a tener encuentros con viejas amistades o con tu ex y van a retomar otra vez la comunicación y el contacto vosotros dos. La carta del 5 de bastos, la carta de la muerte y tenemos aquí la carta del 9 de oros. En tu presente, actualmente estás un poco confundido, confundida. A lo mejor me dice Richard, yo no sé si esta comunicación o este contacto es verdadero, yo no sé para qué viene otra vez, yo no sé para qué se pone en contacto conmigo otra vez. Estás como un poco confundido, confundida, hay mucho bloqueo en tu entorno. La carta del 5 de bastos también me está diciendo,
Para muchos de vosotros también el problema está vinculado de repente con tu trabajo, con tu proyecto o con tu negocio. Puede ser que hay un grupo de ustedes que está teniendo conflictos internos con un compañero o con una compañera de trabajo, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 5 de bastos. ¿O no crees de repente de que sean sinceros o sinceras? Veo confusiones a tu alrededor. Tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta 9 de oros. Muchos de vosotros, si tienes problemas, lo que es en la parte laboral, lo que es en el negocio, muchos de ustedes van a retomar para empezar algo nuevo. O te vas de ese trabajo o simplemente vas a tener una propuesta de empezar algo nuevo. Lo que empezó de repente como un encuentro, algo vamos a poner normal, algo clásico, de repente me dice Richard, bueno, me he puesto en contacto, pero yo no espero nada de esta persona. O tú has conocido una persona con la cual te llevas muy bien y tú no esperas nada de esta persona. Me dicen, lo que empezó como algo que tú no buscabas, al final te lleva ¿a qué? A una evolución, te lleva a una relación, te lleva a un compromiso o simplemente a que tú empieces una historia. Porque tenemos aquí la carta de la muerte y tenemos la carta del 9 de oros. Vas a estar sonriendo por el progreso que hay entre vosotros dos. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot arcano. A ver. Vamos a ver qué nos dicen el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Tenemos aquí lo que es la carta del 8 de espadas. Tú tienes muchas dudas, muchas inseguridades. Creo que inclusive esta persona que se ha puesto en contacto puede ser que esté lo que es en la distancia. O que a lo mejor me dices también, Richard, lo que está pasando en estos momentos por la cual yo tengo duda con esta persona que se pone en contacto conmigo, puede ser que a lo mejor has escuchado algún tipo de comentario o te ha llegado algún tipo de mensaje que te hace dudar si él o ella es sincero o es sincera. Yo lo que estoy sintiendo aquí con las cartas. ¿Ves? Y la carta de 10 de espadas. Tienes un poco de bloqueo. Yo creo que tienes algún tipo de amor en la distancia o la persona de tu interés te ha hecho dudar de los sentimientos. Tranquilamente te has enterado de algo, cariño. Algo ha cambiado, algo ha pasado aquí. Por eso que me dicen, en estos momentos actualmente tú tienes muchos conflictos, pero las cosas van a cambiar, ya verás. Tenemos aquí la carta del 8 de bastos y tenemos aquí la carta del 6 de pentáculos. Lo que te decía, cariño. Si de repente tú estás pasando por una etapa de decepción, si de repente me dices, Richard, esta persona me ha estado mintiendo, ¿por qué? Porque me lo han dicho, porque te has enterado, porque aquí yo veo aquí que te llega mucha información, demasiada información. Yo veo que hay personas que a lo mejor de repente se meten en medio de tu historia, en medio de tu relación. Creo que actualmente de repente inclusive has tomado una decisión de dejar a esta persona o te sientes burlado o burlada, pero sin embargo me dicen, todo se va a poner en orden. Al final va a haber reconocimiento para tu persona. No vayas a pensar que vas a continuar siempre con esta energía, con esta mala vibra. Al final va a haber reconocimiento para tu persona porque cierras con la carta del 8 de pentáculos. Entonces, yo lo que te puedo decir, si a lo mejor me dices, Richard, me he decepcionado, me he enterado algo de él o de ella, me han traído algún tipo de comentario, de chisme, yo creo que esto es así, puede ser que sea verdad lo que te han dicho, cariño, pero vosotros van a encontrar una solución, si tú quieres. Si tú me dices, Richard, no, esto es lo que me ha hecho, no se lo perdono y yo quiero pasar página, te vuelvo a repetir, al final va a haber recompensa para ti, al final va a haber reconocimiento para ti. Entonces, la decisión que tú tomes, ya sea de darte una oportunidad o de continuar con esta persona, al final va a haber reconocimiento para ti, porque has cerrado con la carta del 6 de pentáculos. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. A ver. ¿Ves? Yo veo que hay una persona, cariño, que va a coincidir contigo. Hay una persona que quiere saber de ti. Me hablan de distancias. Tranquilamente, Virgo. Tranquilamente tú de repente tienes planes de hacer un viaje. Tienes planes de repente, yo qué sé, de hacer un cambio. De mudarte a otro lugar. Porque aquí yo veo como que vuelves a empezar otra vez. Un nuevo comienzo, algo. Como que reconstruyes otra vez tu vida. Como que reconstruyes otra vez tu inicio. Y la carta del 9 de oros. Y tenemos aquí lo que es la carta del 7 de copas. Mi querido Virgo, a mí me dicen, Virgo va a empezar a reconstruir su vida, Virgo va a empezar a avanzar, vas a empezar a brillar con luz propia, o a lo mejor de repente me dice Richard, hay una persona que está interesado por mí,
Porque mira, hay alguien que quiere saber más, hay alguien que viene, hay alguien que se pone en contacto, pero tranquilamente tú estás conociendo también a otro grupo de personas o dentro de tu entorno de amigos o de amigas, tú estás tratando con otras personas. Y es por eso que a lo mejor me dice Richard, por eso tengo esa confusión, por eso tengo esa duda de no saber a dónde lleva esta historia, este contacto, esta comunicación. A lo mejor tú ya sentías de que tu vida ya no iba a ver lo que es una oportunidad, como que nadie te iba a rescatar de este problema, de este acontecimiento que tú estás viviendo. Pero sin embargo alguien viene, pero tú tienes tus dudas, tú tienes tus inseguridades. Te vuelvo a repetir, la decisión que tú tomes va a ser positivo o va a ser favorable para ti. Ya sea que a lo mejor tú das una oportunidad o simplemente pasas página. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. Vamos a ver. Tengo aquí la carta del As de Pentáculos. Tenemos la carta también de la Emperatriz. Tenemos la carta del Ermitaño. La carta del As de Bastos. Y tenemos aquí la carta de la Justicia. No sé por qué siento, Virgo, que tú ya estás conociendo a alguien. Porque mira, sale la carta del As de Pentáculos y la carta de la Emperatriz. Tú ya estás conociendo a alguien, Virgo, sí. Pero sale el Ermitaño. Puede ser de repente los problemas que tú has tenido en relaciones pasadas o el recuerdo de una persona que no te ayuda a avanzar, que no te ayuda a crecer. Y a mí me están diciendo, tú tendrías que darte una oportunidad porque tienes aquí otra carta de As con la carta de la Justicia. Tendrías que darte lo que es una oportunidad, ese deseo. La carta de Bastos nos hablan de deseos, cariño. Esa oportunidad. A lo mejor tú has estado pidiendo que venga una persona nueva a tu vida o has estado pidiendo el contacto de esta persona y ahora que lo tienes, pues simplemente tienes tus dudas, tus inseguridades porque tienes la carta del Ermitaño. A mí las cartas me dicen, Virgo tendría que darse esa oportunidad. Virgo tendría que vivir. No te compliques la vida, lo que tenga que pasar va a pasar, pero no llames a la mala energía, a la mala vibra. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen en economía para ustedes. Vamos a ver, economía, Virgo. Tenemos la carta del Ermitaño, tenemos la carta del Mago. Hay un grupo de ustedes que está esperando de repente el contacto, la comunicación de un trabajo, o muchos de vosotros simplemente van a dejar algo que te estaba bloqueando en tu evolución. Veo un avance, tienes el Mago, vas a soltar cosas negativas o vas a soltar bloqueos para empezar un proyecto, un negocio, un trabajo. La carta de la Luna me dicen, vas a tener un poco de dudas, de miedo, porque todo cambio es así, Virgo. Todo cambio es así, pero sin embargo, como tiene la carta del Mago, nos dicen, atrévete. La carta de la Justicia, algo nuevo, Virgo. Algún proyecto nuevo, algún trabajo nuevo, o te vas a asociar con alguien nuevo. Y la carta de la Templanza. A mí me dicen, esto es una oportunidad que te llega, pero es muy importante que sueltes algo. Que sueltes de repente un trabajo que no te satisface o sientes un proyecto que no está funcionando y empieces ese algo nuevo que está en tu mente, que está lo que es en tu corazón. No tengas miedo y atrévete porque todo se va a poner en orden. Si a lo mejor de repente quieres buscar algún tipo de préstamo, también te aconsejaría que lo hagas, ¿vale? Porque es muy importante. Vamos a ver las características que me quieren decir. A ver las características. Vamos a ver, Virgo, las características. Me sale la carta del 4 de oros. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Es de piel morena, no es que sea mulato. Puede ser trigueño o trigueña o está muy bronceado o muy bronceada. Es una persona también que se aferra mucho a su trabajo o es una persona que tú me dices, Richard, siempre está pensando más en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo y como que se olvida un poco de repente de vosotros. O la dificultad o el problema que existe entre ustedes es la distancia también y está relacionado con el trabajo. La carta del 5 de copas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Es una persona que a lo mejor es de piel blanca pero tiene los ojitos un poco rasgados, como si fuera chinito o chinita, ¿vale? Cabello largo, negro, me dicen. Puede ser que tú le das muchas oportunidades, pero sin embargo esta persona también se sigue aferrando a una relación, a una historia. Esto está vinculado especialmente para relaciones ocultas.
O que a lo mejor de repente me dice Richard, no quiere olvidar a su ex, no quiere dejar a su persona o tiene que divorciarse, pero tú le das muchas oportunidades. Yo lo que te puedo decir, Virgo, yo siento que él o ella de repente le hace falta iniciativa, de repente le hace falta creer de que la relación entre vosotros dos va a funcionar. Yo lo que siento, Virgo, es que tú le das muchas oportunidades y creo que ellos están como muy conformes. Yo creo que le hace falta moverse un poco, ¿vale? Porque lo noto así. Yo noto que eres tú, Virgo. Eres tú quien le da muchas oportunidades, pero son ellos quienes dejan pasar. Se aferran a algo. ¿No será que a lo mejor de repente, para que pueda estar contigo, tiene que soltar una relación, tiene que soltar una historia, o te dice de repente, no puedo estar contigo en estos momentos porque tengo que continuar trabajando? Puede haber distancia aquí, puede haber distancia. ¿Ves? Hace falta que renuncie. Uno de vosotros dos tiene que renunciar de repente a su centro de confort para poder estar feliz, para poder estar lleno con esa persona. La carta del 10 de bastos también me están diciendo, alguien se divorcia. Ya seas tú o ya sea de repente la persona de tu interés, pero alguien se divorcia entre vosotros dos. Esta persona que se va a divorciar va a ser definitivo. E inclusive te puedo decir que es con la aprobación de Dios. Puede ser que a lo mejor esa relación no funcionaba, o puede ser que esta persona estaba con él o con ella simplemente por trabajos, por energía, pero alguien se divorcia y hay la aprobación de Dios. Esta persona actualmente donde está, puede ser que haga un poco de fresco, frío, no hace calor. No creo que esté en Europa, y si está en Europa, estará de repente en un país nórdico, puede ser, porque ahí aunque sea verano están a 17 grados, es una buena temperatura, es fresco. Entonces, está en un lugar donde hace frío, donde hace fresco. No creo que esté en España, no creo que esté en Italia, si está en Italia estará de repente por las montañas, pero hace fresco, ¿vale? Cabello largo, castaño o negro. La carta del 3 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Esta persona de repente está en lo que es en la distancia. Puede ser que esta persona tenga lo que es cabello largo, rubio o castaño. Es una persona también que tiene algún tipo de tatuaje. Tranquilamente vive cerca del mar o simplemente a vosotros les separa continentes, mares, que yo digo. Es una persona que le gusta mucho lo que es el deporte acuático o trabaja de repente cerca de la costa. La carta del colgado. Esta persona que está en la distancia o otra persona te ha pedido tiempo, te ha pedido reflexionar, te dice por favor que no tomes una decisión precipitada. Puede ser que sea alguien de elemento aire o que a lo mejor de repente me dice Richard, para poder yo estar con esta persona como una relación como Dios manda, es necesario de repente que las cosas legales se pongan en orden. Puede ser que están en un trámite de divorcio, puede ser que a lo mejor estás arreglando algún tipo de documentos. La carta de la reina de copas y tenemos la carta del 6 de copas. Para muchos de vosotros, su historia está relacionada con los hijos, con la familia. O tú tienes hijos o ellos tienen hijos. Y puede ser que él o tú, de repente, te cuesta empezar una nueva historia, un nuevo amor por los hijos. Tú quieres mucho a tus hijos, no quieres darle un nuevo padrastro, una nueva madrastra, no. O ellos también de repente no quieren que la relación o la comunicación entre vosotros dos salga a la luz porque no quieren hacer daño a los hijos. Para muchos de ustedes están lidiando con personas que a lo mejor se visten de una manera clásica, mayor de 40 años, pelo canoso, pelo corto. ¿Tiene algún tipo de mascota? ¿Alguno de ustedes o de ellos ha tenido la pérdida de un hijo o de una hija también? Y siempre recuerda esto. Es algo que tiene que superar. Es algo que tiene que a lo mejor cerrar un capítulo. Pero los sentimientos es muy difícil cuando ha tenido la pérdida de un hijo, de una hija, o puede ser tu caso también. Muchos de vosotros sienten la conexión con este familiar, con este hijo, con esta hija, o puede ser un padre también, o alguien cercano. Tú recuerdas a alguien, cariño. La carta del 8 de copas me están diciendo y la carta de la templanza. Es muy importante lo que te voy a decir, ¿vale? Estas dos cartas, es muy importante. Me dicen, mi querido Virgo, es muy importante que tú dejes que esta energía se marche, porque tú le estás deteniendo en este plano terrenal con tus recuerdos, con tu sufrimiento. Al margen que si es un hijo, es una pareja, es un amigo, es muy importante que dejes que esta energía marche.
Puedo decir que es muy importante. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser un acuario o puede ser un sagitario. Delgados o delgadas. Se visten de una manera despreocupada, ¿vale? No son personas que están vistiéndose de etiqueta o de marca. No. Son personas delgados o delgadas, tienen algún tipo de tatuaje, lo que es en el pecho. Tiene una mirada muy penetrante, una mirada muy fuerte. E inclusive puede ser que tengan ojos claros también. Cabello castaño o cabello rojo, lacio, liso. Algunos de ellos de repente se hacen lo que es una cola. Carta guía. Vamos a ver. Carta guía, carta guía. La carta de la sacerdotisa, que te representa a ti, representa a un Tauro, pero también representa lo que es a un Virgo. Entonces me está diciendo, tienes la carta de la sacerdotisa que me dicen, eres una persona evolucionada o muy pronto vas a encontrar señales o vas a ver señales para que tú puedas avanzar en tu vida diaria o simplemente para que tú resuelvas tus problemas que tienes tú actualmente. Recuerda que los arcángeles ya te están diciendo desde un principio, compresión espiritual y terapia de los ángeles. Vas a recibir señales porque Dios y el universo lo quiere así, porque algo está conspirando para que todo se ponga en orden. Alguien viene a tu vida, alguien te pide una oportunidad, tú tienes tus dudas, tú tienes tus miedos, tus inseguridades, pero al final vosotros hay celebración con esta persona. Hay alguien que deja definitivamente lo que es una relación y está probado por Dios, por el universo. Es muy importante que tú dejes ya que las energías espirituales de una persona que tú quieres, que tú tienes en tu recuerdo, se marche ya de este plano terrenal. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, Virgo. Gracias.